Vamos entonces pues a disponernos. Ojalá que ya tengamos la Biblia abierta ahí con la estampita o la cinta en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Vamos a empezar haciendo la invocación al Espíritu Santo, oyendo un texto, ¿verdad? De un texto que nos hace reflexionar sobre la palabra, ¿verdad? Y después, pues empezamos ya propiamente nuestro encuentro. Vamos a invocar la presencia de Dios. Permítanme compartir un momentito y vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos un momentito este salmo. ¿Se escucha? Sí se escucha. Tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina. Escuchar tu palabra es inicio de ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Dice el Salmo 18. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia.
Gracias por permitirnos reunirnos en torno a tu palabra. Gracias porque nos has invitado a recorrer este camino y profundizar cada vez más sobre tu palabra hecha libro, como este tesoro inagotable de sabiduría que has puesto en manos de la iglesia y nos has hecho llegar a todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que estos conocimientos adquiridos los podamos poner en práctica, acercándonos cada vez más a tu palabra, meditándola y sobre todo haciendo la vida en cada una de nuestras vidas. Que San José, el Padre bondadoso, y María Santísima, la mujer de la escucha, intercedan por nosotros para que en esta noche tu palabra llene nuestra vida, sacie nuestra sed y nos vaya preparando desde ya para la celebración dominical de la Eucaristía. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tal y como lo hicimos hace 8 días, he querido escoger, digamos, para una lectura un poquito, profundizar un poquito en la lectura del próximo domingo para que nos vaya preparando, también nos vaya preparando a todos y cada uno de nosotros para vivir intensamente esta celebración y desde ya anticipadamente pues ir gustando la mesa del pan de la palabra que se nos va a proclamar. Espero que hoy hace 8 días y sobre todo que este fin de semana que pasó, los que pudieron participar en la Eucaristía, pues hayan aprovechado aún más la riqueza de haber estudiado, de haber profundizado un poquito en torno a la palabra de Dios con el texto de la transfiguración. Uno de ustedes me comentaba por una llamada que me hizo de que sintió muchísima satisfacción cuando llegó a la misa y oyó proclamar el texto de la transfiguración, porque pudo profundizar más, pudo aprovechar más, se acordó de algunos detalles también y sobre todo pudo seguir más el hilo de la homilía, de la reflexión que hacía su sacerdote. Vean que yo espero que esa experiencia de hace 8 días se las comenté en uno de los consejos que dábamos de cómo leer la palabra. Es profundamente rico poder llegar a la celebración eucarística ya habiendo leído, habiendo meditado, habiendo rezado individualmente las lecturas o por lo menos alguna de las lecturas, en este caso la lectura del Evangelio. ¿Ok? Vamos ahora en primer lugar a escuchar este texto, ¿verdad? Yo lo voy a leer y ustedes lo van a ir siguiendo en la versión de la Biblia que ustedes tienen. Hacemos una lectura general, doy algunas indicaciones acerca del Evangelio de San Juan y después vamos a profundizar un poquito sobre esta palabra que la iglesia nos regala el próximo domingo. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso,
y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Muy bien. Pretender hacer una introducción al Evangelio de Juan en pocos minutos es muy difícil. Honestamente, alguien decía que el Evangelio de Juan, me preguntaban la otra vez, que si es el Evangelio más teológico. Obviamente todos los Evangelios son teológicos, pero San Juan elabora con una manera más cuidadosa, más profunda, este su Evangelio. De hecho, es el Evangelio más tardío. Se supone que fue el último evangelio de los 4 evangelios que se escribió. Y recordemos que no lo incluimos en la lista de sinópticos, ¿verdad? Porque aunque hace referencia en su mayoría a los mismos acontecimientos, ¿verdad?, que nos presenta acerca de la vida de Jesús, sin embargo, no sigue la estructura que siguen los otros 3 evangelios. Recordamos que cuando hablábamos de sinopsis o sinópticos, decíamos que los podíamos poner como en comparación, como en una página con 3 columnas, y si ponemos Mateo, Marcos y Lucas, pues más o menos van a seguir el mismo orden de acontecimientos. El Evangelio de Juan está estructurado de manera distinta, la geografía juega un papel importante, la cronología, si ustedes leen con atención, San Juan maneja mucho el tema de la semana, por ejemplo, todos los acontecimientos del inicio del Evangelio, después del prólogo, todo lo que tiene que ver con la predicación de Juan el Bautista y todo eso, San Juan lo establece, lo ordena en una semana. Un detalle muy importante y una diferencia con los otros evangelios es que, por ejemplo, San Juan pone a Jesús yendo 3 veces a Jerusalén. Recordemos que cada judío, todos los judíos piadosos tenían que subir por lo menos una vez al año a Jerusalén. San Juan nos presenta que Jesús subió en varias ocasiones a Jerusalén, en diferentes momentos y casi siempre relacionados con la Pascua, ¿verdad? Curiosamente, los evangelios sinópticos nos presentan una única subida de Jesús a Jerusalén. Una única subida. Y eso va a ser una diferencia importante con respecto a las otras, a los evangelios sinópticos. San Juan utiliza muchísimo, aprovecha muchísimo los elementos de las fiestas judías. Casi siempre hace referencia a la actividad de Jesús en torno a una fiesta. Recordemos que en el calendario judío de época de Jesús, pues se celebraban muchísimas fiestas. La fiesta de la Pascua, obviamente la más importante, la fiesta de las tiendas, ¿verdad? Sukkot, lo llaman los judíos, que era la fiesta que se recordaba el don de la ley y el pueblo caminando por el desierto. La fiesta de Pentecostés, que recordaba precisamente el momento en que Moisés recibe la alianza, ¿verdad? Recibe las tablas de la ley, y otra serie de fiestas, ¿verdad? La fiesta de Sukkot, que jugaba mucho con los elementos del agua y del fuego, ¿verdad? Del agua y del fuego, ¿verdad? Del agua y de la luz. Entonces, para que vean un ejemplo, esa fiesta se hacía una procesión desde la piscina de Siloé, llevando cántaros de agua para derramarlos en el altar del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y también en la noche se hacía una fogata tan grande en la explanada del templo, en uno de los patios del templo, que dice Fabio Josefo que en esa noche no hacía falta ninguna candela, ninguna iluminación en la ciudad de Jerusalén, porque la fogata que había en el templo iluminaba toda la ciudad. En una misma fiesta se enfatizaban esos 2 elementos, el agua y la luz. Si ustedes leen con atención el capítulo 7 y los primeros versículos del capítulo 8 de San Juan, se van a dar cuenta que en torno a esa fiesta Jesús hace la proclamación: el que tenga sed,
que venga, yo le voy a dar de beber el agua viva. Y más adelante, después del texto de la mujer pecadora, ¿verdad? La mujer sorprendida en adulterio, viene la proclamación de Jesús de 8:12, yo soy la luz del mundo. Entonces, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo. Obviamente una referencia clara a los elementos más importantes que se utilizaban en esa fiesta judía. Ok, bueno, entonces son características que uno obviamente pues las conoce por los estudios que ha hecho del Evangelio de Juan. Dios me regaló la gracia de poder hacer mi tesis acerca del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Precisamente de ese versículo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y son aproximadamente 120 hojas, tamaño A4, que son un poquito más grandes que la hoja de carta, ¿verdad? De investigación solo de ese versículo, para que vean cómo nos martirizaban en Roma con los estudios bíblicos. Pero bueno, Dios me dio la oportunidad de acercarme un poquito más al Evangelio de Juan, y aunque fue un estudio muy concreto, pues eso me ayudó a conocer un poquito más el vocabulario y el estilo de este evangelista. Bueno, hay muchos otros elementos, ¿verdad? Hay muchos otros elementos. Si ustedes ven, los que tengan la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? En este capítulo 2, después de las bodas de Caná, ¿verdad? Van a darse cuenta, ¿verdad? Van a darse cuenta que la Biblia de Jerusalén pone un subtítulo, la primera Pascua, ¿verdad? Porque precisamente se hace referencia a esas Pascuas, a esas diferentes Pascuas o a esas diferentes subidas de Jesús a Jerusalén. Bueno, empezamos el texto. Vean que sí, perdón, Leonor, tenés razón. Hanukkah es la fiesta del agua y del fuego, y Sukkot la de las cabañas. Ok, sí. Bueno, empezamos a leer el texto poco a poco. Vean que dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Jesús subió a Jerusalén. Atención, un elemento muy importante. Juan nos da un elemento, una expresión que nos ubica, que nos permite ubicar el texto en el contexto de la Pascua. Se acercaba la Pascua. Muchos judíos acudían a Jerusalén y Jesús decide también ir a Jerusalén precisamente para la Pascua, ¿verdad? En las bodas de Caná decía que Jesús había estado allí, ¿verdad? Y que después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí mucho tiempo. Entonces vean que ubica las bodas de Caná, un viaje a Cafarnaúm, que no está tan largo, Caná de Cafarnaúm, se queda en Cafarnaúm algunos días y decide subir a Jerusalén. Un elemento muy importante es que cuando hablamos de geografía, nosotros normalmente vemos el mapa colgando en la pared y entonces lo ubicamos como que el norte es arriba, el sur es abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen un mapa de Costa Rica en la pared y dicen que alguien viene de San Carlos a Cartago, ¿cómo dicen? Bajó de San Carlos a Cartago, ¿verdad? Porque en el mapa, como lo colocamos, ¿verdad? Con los puntos cardinales, San Carlos está más al norte y Cartago está más al sureste, digamos, de San Carlos. Pero si nosotros pudiéramos tener un mapa como los que teníamos en la escuela guindando, que eran mapas donde se sobresalían los montes y la geografía, y si colocamos ese mapa así, ¿verdad? De manera horizontal, vamos a ver ¿qué pasa? Que en Tierra Santa sucede lo mismo que en Costa Rica. Está la llanura o la parte plana de la costa pacífica, en que ese caso, que no es muy ancha en Costa Rica, ¿verdad? En ese caso, en el caso de Israel, la costa mediterránea, ¿verdad? Está
la montaña al centro, la cordillera, la montaña al centro, donde se ubica Jerusalén, y después está lo que baja hacia el Mar Muerto. Entonces, de cualquier punto, norte, sur, este, oeste, que un judío se desplace a Jerusalén, significa subir, porque Jerusalén está en uno de los territorios más altos de Palestina, ¿verdad? En este caso de Israel. Por eso es que entonces el texto dice que subió a Jerusalén, ¿verdad? Refiriéndose a que Jerusalén está en una montaña, en el monte Sión, y entonces de cualquier lugar los peregrinos van a subir. Cuando empecemos el curso de Salmos, vamos a ver que hay un grupo de salmos que se llaman los salmos de subida, porque precisamente eran los salmos de peregrinación, ¿verdad? Los salmos de peregrinación, entonces que indicaban cuando la gente iba subiendo hacia Jerusalén. Ok, y entonces dice el capítulo, el versículo 14, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Atención, recordemos que los judíos tenían establecido el culto sacrificial. Habían sacrificios y había que hacer sacrificios en el templo. Por eso es que en algún momento determinado se permitió que se comercializara animales para los sacrificios. Tengamos presente eso. No era que a la par del templo había una finca, una hacienda ganadera, o que los patios del templo se habían convertido en un criadero de animales. No, simple y sencillamente era que en los patios exteriores del templo, atención, según la ley de Moisés, el templo tenía una estructura grande, ¿verdad? Había lugares que se llamaban los patios de los gentiles, ¿verdad? Donde podíamos llegar los gentiles, nada más. Había un patio específico para las mujeres y había el templo como tal, con el Santo Santorum, el santuario, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, es imposible pensar en animales en el templo. Cuando Juan habla aquí del templo, no se refiere al santuario específico donde estaba el arca y el Santo Santorum, sino a todo el complejo que los judíos conocían como el templo, incluyendo los patios, los pórticos y todo esto, ¿verdad? Por eso es que entonces el texto habla de que estaban en el templo, o podría ser más específicamente, en el área del templo, en alguno de los patios, estaban estos animales que eran los que se podían ofrecer para los sacrificios. Hay que tener también presente que no cualquier animal podía ser ofrecido en sacrificios. Tenía que tener algunas condiciones, incluso algunas condiciones físicas. No era que la vaca más fea, ¿verdad? O más flaca o más raquítica se podía ofrecer. Como esa no sirve, la voy a llevar al templo y la ofrezco, ¿verdad? No. Tenían que tener condiciones, por eso había que garantizarse que el animal que se iba a ofrecer fuera una vaca, fuera un buey, fuera un cordero, fuera una oveja, tuviera cumpliera con las indicaciones que establecía la ley. ¿Ok? Entonces, por eso es que ahí cerca del santuario, ¿verdad? En uno de los patios, el sumo sacerdote Caifás había permitido la presencia de estos comerciantes de animales, ¿verdad? Que eran los animales propios, que vos no podías tomar una vaca de tu ganado y llevarla, así porque así no, para cumplir con los requisitos era más fácil adquirirla allí. Después, eso de los cambistas, que llama mucho la atención. Resulta que todo judío mayor de 20 años tenía que ofrendar al templo. Tenía que dar una ofrenda al templo. Pero las ofrendas en el templo tenían que ser en una moneda judía.
no podían ser denarios o monedas romanas. Pensemos que al templo llegaban judíos de todo Israel, pero también llegaban judíos de otras partes, de otros países. Los judíos que vivían en Roma en algún momento tenían que peregrinar a Jerusalén. Ellos, obviamente, el dinero que usaban era el dinero propio del imperio. No tenían en Roma dinero judío, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Cuando llegaban al templo, la organización del templo facilitaba la posibilidad de cambiar dinero. Como cuando uno va a otro país y llega a un aeropuerto y se encuentra una caja de cambio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los dólares o los euros que llevamos poder comprar la moneda propia del lugar, ¿verdad? O como cuando entra un turista a Costa Rica que viene y trae su moneda, su divisa, ya sea en euros, dólares o otra moneda, y las cambia por colones. Pues eso es lo que pasaba. Por eso es que en el templo se da este comercio, o como Jesús lo va a llamar, este mercado. Padre, ¿eran estas personas ladrones o estafadoras? No hay prueba. Se sabe que como buenos cambistas, como buena casa de cambio, había un porcentaje que se ganaban también los cambistas, ¿verdad? Por eso el texto deja entrever por ahí, ¿verdad? Una cueva de bandidos, una cueva de ladrones. Siempre que hay comercio, desgraciadamente se busca favorecer a quien vende, ¿verdad? Y los perjudicados somos los que compramos, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Aunque no es algo así muy propio, ¿verdad? Pero pareciera ser que había también cierto comercio. Ok, viene el texto y dice, haciendo un látigo con cuerdas, atención, vean qué curioso, había una disposición que al templo o al área del templo no se podía introducir ningún arma. La persona no podía entrar con un cuchillo, no podía entrar con un látigo, no podía entrar con un látigo o con una espada, mucho menos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no era permitido entrar armado con cualquier tipo de arma blanca o cualquier tipo de instrumento, ¿verdad? Entonces, se hacía, vea que Jesús dice, haciendo un látigo. Llama mucho la atención eso, posiblemente algún cordón, algún cíngulo de los que usaban los judíos para amarrarse la túnica, o alguna cuerda que se encuentra de las que se utilizaban para arriar los ganados. Lo importante es que Jesús no iba armado, no iba preparado ya para eso, porque si no, no hubiera podido entrar al templo, ¿verdad? Sino que él hace allí mismo una especie como de látigo, ¿verdad? Tampoco es que se puso ahí, sacó una hora para preparar. No. Quizás agarró un mecate, como cuando uno se encuentra un mecate y tiene que hacer un chilillo, que lo dobla en cuatro o 5 partes, depende del tamaño del mecate, y lo utiliza como fuera un chilillo. Okay. Pregunta, Laura Solera dice, ¿qué se hacía con la carne de los animales sacrificados? Laurita, hay diferentes tipos de sacrificios. Por ejemplo, si es un holocausto, toda la carne tenía que quemarse, ¿verdad? Si es un holocausto, toda la carne tenía que quemarse. Si era un sacrificio de comunión, ¿verdad? Como los que se utilizan en la Pascua, que la familia tenía que comerse el cordero, entonces parte de la carne se ofrecía a Dios a través de la quema, se quemaba, y parte de la carne se llevaba al hogar para la Pascua, ¿verdad? Recordemos que en tiempo de Jesús, en la Pascua, los corderos se sacrificaban en el templo, ¿verdad? El corderito se sacrificaba en el templo y después se cocinaba y se consumía en cada uno de los hogares. Padre, ¿y por qué hoy los judíos no hacen sacrificios? Porque el único lugar donde se puede hacer sacrificios según la religión judía es el templo de Jerusalén. Y como en este momento no hay templo, ¿verdad? Como en este momento donde estuvo el templo, lo único que queda para los judíos es el muro de los lamentos,
y arriba donde supuestamente estuvo el templo, hoy es una mezquita, la cúpula de la roca, ese edificio famoso con la cúpula dorada que se convirtió en símbolo de Jerusalén, ¿verdad? No es ni cristiano ni judío, es musulmán, la cúpula de la roca y la mezquita de Omar, ¿verdad? Entonces, como ahí no hay templo de judío, entonces los judíos no hacen en este momento sacrificios. Toda su liturgia se basa precisamente en la celebración de la palabra, en las sinagogas o en las celebraciones de la Pascua, ¿verdad? Pero sin sacrificio, ¿ok? Porque solamente en el templo se podía sacrificar, ¿ok? Entonces, la carne, Laura, para resumir otra vez, la carne normalmente se inmolaba, se quemaba, ¿ok? Entonces dice que Jesús echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. Quedémonos hasta allí. ¿Notaron una diferencia? Echó a los que tenían bueyes y vacas. Echó a los cambistas y les volcó las mesas. Pero ¿qué pasó con los que vendían palomas? Ya está Laura Bonilla leyendo a ver qué encuentra, ¿verdad? ¿Qué dice el texto con respecto a los que vendían palomas? Les indicó, les dijo, quiten esto de aquí. ¿Notan la diferencia, hermanos? A unos los echó, les volcó todos, y a otros como que tuvo la gentileza de decirle, por favor, me quitan eso de aquí, ¿verdad? Me quitan eso de aquí. ¿Por qué la diferencia? Algunos han estudiado este detalle y resulta que las personas adineradas podían comprar vacas, bueyes, ovejas o cabras para los sacrificios. Pero las personas más humildes, las personas más sencillas, ofrecían palomas, tórtolas o pichones, que son más o menos como las palomas de Castilla que nosotros conocemos y que tanto joden en los templos, ¿verdad? Más o menos, esas son las palomas. Entonces vea que ese elemento es importante porque hay un trato preferencial para aquellos que tenían que comercializar con la gente más pobre, que según parece eran los más justos, porque a los pobres no podían cobrarles más de la cuenta porque no tenían, y entonces como que hay ese trato diferencial, ¿verdad? Dentro de las preguntas, podemos afirmar que en ese momento perdió Jesús los estribos y se enojó. Se le subió el solano, ¿verdad? Y empezó a volar latigazos a todo mundo. No, ¿verdad? Atención, no tenemos que verlo, y eso es lo importante. Vamos a seguir leyendo el texto para interpretar después el acontecimiento, porque el mismo evangelio nos ayuda, nos da unas pistas para entender el significado de esta acción. Nada más les adelanto, es una acción profética, tal y como los discípulos, ¿verdad? Tal y como los discípulos lo van a entender, ¿verdad? Quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Atención el juego con la palabra casa. Casa de mi padre, casa de mercado. Los judíos acostumbraban llamar al templo la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Cómo lo llama Jesús? Un detalle muy lindo. Jesús lo llama la casa de mi Padre. Para los judíos, hablar de Dios
significaba hablar en comunidad. La casa de Dios o la casa de nuestro Dios. Pero un judío no se atrevía a hablar de Dios en esa relación personal, ¿verdad? Como lo hace Jesús. Un judío no hubiera dicho la casa de mi Padre. Un judío habría dicho o la casa de Dios o la casa de nuestro Dios. Vean que entonces el detalle nos permite reconocer y afirmar la filiación divina de Jesús. Jesús se sabe a sí mismo, se conoce a sí mismo, se reconoce a sí mismo como hijo de Dios. Entonces, casa de mi Padre, ¿verdad? Casa de mi Dios, casa de mi Padre y casa de mercado. ¿Ok? Casa de mercado. Una expresión fuerte. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no puede fundamentarse en una relación de compra y venta. En otras palabras, con Dios no podemos negociar en una actitud de compra y de venta. No, es una relación de filiación, no una relación comercial. Y ahorita vamos a sacarle un poquito de teología práctica para esta afirmación. Vean que Jesús advierte, no podemos convertir la casa de mi Padre en una casa de mercado. No nos está diciendo Jesús exactamente que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nos motiva en nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces, por una cuestión de nuestra fragilidad humana, pretendemos negociar con Dios? Señor, si usted me hace esto, yo le prometo tal cosa. ¿No es eso? ¿No estaríamos reduciendo la fe a un comercio, a un negociar, como si Dios necesitara algo de nosotros? No es esa la relación que se da verdaderamente con un padre. No es una relación filial, ¿verdad? Es una relación más que todo comercial. No conviertan la casa de mi Padre en una casa de mercado. Preguntan por allí, ¿verdad? ¿Será que se identificó con aquel momento que su familia ofreció una tórtola? No sabemos, pero bueno, cuando José y María fueron al templo, ofrecieron lo que decía la ley, una tórtola o 2 pichones, ¿verdad? Bueno, un elemento también importante, ¿verdad? Vean que inmediatamente viene una interpretación que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Salmo 69, versículo 10. Es importante. Ahora, ¿por qué esto es importante? Si ustedes leen el Salmo completo, el Salmo 69, o por lo menos versículos 8, 9 y 10, van a notar que dice el texto algo así: mis hermanos se han alejado de mí, y la casa y el celo por tu casa me devora. Cuando Jesús dejó Caná, dejó a sus hermanos. Es como si se estuviera actualizando el salmo. Lastimosamente, la liturgia del domingo no nos presenta ese salmo, ¿verdad? Pero ahí lo tenemos en las notas a la par, en los paralelos, dice Salmo 69, 10. Podemos también nosotros leerlo y meditarlo. El celo por tu casa me devora. Atención, los judíos ven en el acontecimiento que está realizando Jesús no un acto de mal carácter, no un acto de que perdió los estribos, ¿verdad? O que se enfureció, ¿verdad? En aquel momento y se enojó. No, simple y sencillamente se está cumpliendo una profecía. Y Jesús está actuando, ¿verdad? Precisamente contra la profanación de la casa de Dios, contra la profanación del templo,
y está anunciando también la purificación mesiánica, porque los judíos creían que cuando se acercara el Mesías, vendría a purificar todas las instituciones de Israel. Y el templo era una institución también en la religión judía. Entonces vean que cuando Jesús realiza este gesto, podríamos decir que está haciendo un gesto profético. Está purificando el templo porque en la mentalidad judía corresponde al Mesías precisamente llevar a cabo esta purificación. Vean que el texto entonces está cargado con una fuerte cristología. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como aquel que, citando al Salmo 69, siente celo de la casa de Dios, de la casa de su Padre. Y también como el Mesías que viene a purificar el templo de Jerusalén. Los judíos, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Atención, viene después una indicación con respecto a los judíos. Los judíos entonces replicaron diciéndole: atención, cuidado cuando leemos el término judío en el Evangelio de Juan. Juan utiliza la palabra judío con varios significados. A veces hace referencia a la totalidad del pueblo, a la totalidad del pueblo. Pero en la mayoría de ocasiones, cuando Juan dice judíos, se refiere a las autoridades religiosas de Israel. Es decir, se refiere a los fariseos, los escribas y el Sanedrín. Por eso, vean que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos afirmaciones que no son correctas. Cuando decimos los judíos mataron a Jesús. Cuidado, la Virgen era judía. Los apóstoles eran judíos. La mayoría de discípulos de Jesús en ese momento pertenecían al pueblo judío. Había mucha gente que creyó en Jesús y que no tuvieron absolutamente nada que ver con la pasión, ¿verdad? Con la pasión y la crucifixión. Entonces, afirmar que los judíos mataron a Jesús, ¿verdad? Es problemático porque estamos generalizando, ¿verdad? Es como decir que los costarricenses llevamos a la quiebra el Banco Anglo, ¿verdad? No fuimos los costarricenses, fue un pequeño sector político de este país, que están libres, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, vean que entonces no podemos generalizar. Cuando Juan dice de los judíos, en este caso se refiere a las autoridades judías que evocan una costumbre muy propia de los judíos, de reclamar una prueba para la credibilidad. Oigan lo que le dicen a los judíos: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Entonces, vean que los judíos no entendieron esto como un gesto de cólera, como un gesto de enojo. Los judíos mismos, las autoridades judías, ven en Jesús que está realizando un gesto profético, que se está proclamando, casi que se está proclamando sin decirlo, Mesías. Y por eso entonces los judíos reclaman y le dicen: ¿qué signo haces? ¿Qué signo nos muestras para que obremos así? Dice textualmente el versículo 18. ¿Qué signo realizas para que actúes así? ¿Verdad? Para obrar así. Entonces vean que ahí queda claro que no fue un acto de cólera. No fue que perdió los estribos y la gente dijo: qué tipo más malcriado, y los soldados, los fariseos o los administradores del templo pudieron haberlo sacado, ¿verdad?
le hubieran señalado el rótulo que dice, nos reservamos el derecho de admisión, ¿verdad? Y le hubieran dicho, salga, señor, y lo hubieran hecho sacar. Recordemos que en el templo, ¿verdad? Por ser un lugar de mucha afluencia, había una legión romana de soldados que estaban a disposición de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes podían ordenarle a los soldados, ¿verdad?, que sacaran a alguien, o ellos mismos tenían el derecho y el deber de sacar a alguien que no se estuviera comportando de acuerdo a las normas propias del templo. Vean que eso no sucede. Si eso no sucede es porque los mismos judíos no vieron un acto de cólera, un acto de salirse de sus casillas, ¿verdad? No, simple y sencillamente vieron, ellos entendieron. Este nos está dando a entender algo importante. Este está dando a entender que es el Mesías, pero ¿qué signo nos da? Exijámosle un signo. Y entonces Jesús le responde, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Atención, igual, aquí sucede exactamente igual. ¿A qué se refería Jesús? El texto más adelante, San Juan lo profundiza con una aclaración teológica muy importante. Pero, ¿qué entienden los judíos? Los judíos entienden que se refiere al santuario de Jerusalén, al templo de Jerusalén. Y por eso entonces le contestan, 46 años se ha tardado en construir este santuario. Atención, si nos vamos a buscar historia, recordemos que la Biblia no es un libro de historia. Aquí se nos presenta un problema gravísimo porque en tiempos de Jesús el templo no estaba todavía terminado. Faltaban algunos elementos. Estaba, como en este momento está el templo del paraíso, ¿verdad? Que está ya casi terminado, pero faltan algunos detalles, ¿verdad? Faltan algunos elementos que tienen que terminar para poder decir, ya se concluyó perfectamente el templo como se estableció, ¿no? Así estaba el templo de Jerusalén, faltaban algunos detalles. De hecho, hay gente que discute de que el templo se terminó completamente en el año 60 después de Cristo, ya con todos los elementos propios. Y desgraciadamente en los años 70 fue cuando fue destruido por los romanos. O sea que el templo ya totalmente terminado duró poco. Esos 46 años, ¿verdad? Esos 46 años hace referencia, podría ser que son 46 años de estar en construcción, que aunque ya está en funcionamiento, no está debidamente terminado. Algunos se van por otro lado y si alguien se encuentra una explicación ahí conforme a la edad de Jesús, no se asusten. En algunos teólogos han querido interpretar ahí más bien una referencia a la edad de Jesús y entonces ya dicen que no murió a los 33 años, sino que casi a los 50 y todo esto, pero bueno, el texto no lo dice, ya esos son reflexiones ahí de algunos teólogos. Nada más se dice que Jesús y los judíos respondieron, 46 años se ha tardado en construir ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Esa aplicación, 3 días, no es lo mismo que al tercer día, ¿verdad? Porque alguien puede decir, padre, está hablando de la resurrección ahí. No, es una expresión simple y sencillamente que expresa proximidad. En un corto periodo de tiempo, ¿verdad? En un lapso pequeño, yo lo podría reconstruir. Los judíos están hablando de el santuario, están entendiendo el santuario de Jerusalén. ¿Qué está diciendo Jesús? Atención, el evangelista nos lo dice, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Atención, aquí tendríamos que entrar en la teología del templo. En la teología del templo, importantísima para los judíos y que también aclara mucho nuestra costumbre de tener templos, porque nosotros creemos Dios está en todas partes, ¿verdad? Es algo que nosotros reconocemos, pero hay una necesidad existencial del ser humano de reservar espacios para esa comunicación con Dios. Por eso, desde siempre, no solamente el cristianismo y el judaísmo, desde siempre, casi todas las religiones habidas y por haber han establecido lugares específicos
para el culto. Y por eso fueron surgiendo los lugares de culto, los santuarios, los lugares de peregrinación. El templo hace referencia a esa necesidad de reservar algo para Dios. Pero lo más importante es que en el templo la persona experimenta la cercanía y la comunión con Dios. Yo puedo orar en mi casa. Yo creo que a todos y cada uno de nosotros nos pasa. Yo puedo orar en mi casa y de hecho tengo que orar en mi casa y oro en mi casa. Pero no experimentamos algo distinto cuando estamos en el templo. No experimentamos algo distinto cuando nos dirigimos hacia el templo para nuestra oración o para nuestra celebración. Es esa teología profunda de que el templo es ese lugar de encuentro con Dios. Por eso no hay que profanarlo. Por eso Jesús dice, este lugar sagrado, este lugar consagrado, reservado para mi encuentro con Dios, no puede profanarse. Pero vean que si para un judío el lugar de encuentro del hombre con Dios, de la humanidad con la divinidad, era el templo, Jesús dice que el verdadero templo, el verdadero lugar en donde el hombre se encuentra con Dios de manera inseparable, es precisamente su persona. Verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús es el lugar en donde la humanidad se encuentra perfectamente con la divinidad. Y entonces, por eso Jesús dice el texto, él hablaba de su propio cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Vea que el mismo texto nos regala la interpretación. Jesús no estaba hablando del templo material de Jerusalén. Jesús estaba hablando de que el único signo creíble que Él nos iba a dar y que nos dio fue precisamente su muerte y su resurrección. Ese lugar donde nos encontramos con Dios es el lugar donde la humanidad se une con la divinidad. Y por eso nosotros, unidos a Jesucristo, podemos entrar en comunión con Dios. Entonces vean que en el camino de la Cuaresma que estamos realizando, el texto es muy lindo. Hablamos ya de las tentaciones en el primer domingo de la Cuaresma, ¿verdad? Hablamos de la transfiguración en el segundo domingo de la Cuaresma. Y en este tercer domingo, el texto nos va a proclamar, ¿verdad?, la identidad de Jesús en cuanto Mesías, la identidad de Jesús en cuanto Hijo de Dios, la identidad de Jesús en cuanto el lugar que en donde nos encontramos con Dios y sobre todo el signo que Él realiza para que creamos en Él es precisamente su muerte y su resurrección. Los discípulos lo entienden como un cumplirse la escritura, ¿verdad? Vean qué lindo detalle. Ellos interpretan la vida de Jesús, los gestos de Jesús, las palabras de Jesús como un cumplimiento de toda la escritura. No se dice exactamente a qué cita se están refiriendo los discípulos, ¿verdad?, sino simple y sencillamente de manera general, ¿verdad?, se acordaron de, ¿verdad?, se acordaron de que lo que Jesús había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Atención a ese detalle, ese paralelismo. Escritura y palabras que había dicho Jesús se ponen en un mismo nivel. La voz de Jesús, la palabra de Jesús
tiene la misma autoridad que tenían las escrituras. En aquel momento se sobreentiende el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Un texto de verdad muy lindo en este camino cuaresmal porque nos ayuda a seguir adelante. A nivel práctico, les decía, un texto que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos relacionándonos con Dios. Si a veces corremos el riesgo, la tentación de querer comercializar a Dios o de querer comprar a Dios. Me das esto, si me das esto, yo te doy esto. Si me haces este milagro, te prometo tal cosa. No es que no es que no debamos prometer, pero la promesa no tiene que basarse en un interés o un intercambio, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso y habría que profundizar mucho qué es lo que nos motiva a nosotros a hacerle promesas o ofrecimientos a Dios, ¿verdad? Pero que no sea una forma como para tratar de manipular a Dios, porque a Dios no lo podemos manipular, a Dios no lo podemos manejar, porque Él es Dios y nosotros somos simples criaturas. Vean que de verdad un texto que nos invita a reflexionar y ojalá que el domingo, ya iluminado por los textos de las oraciones y por los otros textos, podamos sacar mucho provecho en nuestra celebración. Bueno, hermanos, tal y como se había prometido, el curso constaba de 8 sesiones, 8 encuentros. Ya hoy terminamos, ¿verdad? Tuvimos toda la introducción y tuvimos 2 sesiones de poner un poquito en práctica, ¿verdad? Cómo leer la palabra, ¿verdad? Obviamente, pues, uno reconoce, no todos tenemos la misma posibilidad, ¿verdad? Hay gente que me dice, padre, pero es que usted estudió mucho y usted ha leído mucho y por eso sabe tanto. No, acercarse a la palabra no es eso. Acercarse a la palabra no es nada más lo que uno ha estudiado, lo que uno ha leído. Ya les dije, la iglesia nos regala muchas opciones, ¿verdad? Esto que estamos aprendiendo, pues es una bendición de Dios. Los textos que encontramos en la misma escritura, las introducciones, las notas a pie de página, todo eso nos ayudan, ¿verdad? Comentarios que podamos encontrar, ¿verdad? De algún teólogo católico o de alguna persona católica, pues nos ayudan también a profundizar esta riqueza de la palabra. ¿Ok? Entonces, de nuevo, muchas gracias. El próximo curso que quiero ofrecerles es el de Salmos. Es un curso muy lindo, también muy cortito, de 2 meses, donde daremos una introducción a lo que es el salterio, qué es un salmo, los géneros literarios de los salmos, cómo está estructurado el libro de los salmos, ¿verdad? Y haríamos el análisis de algunos salmos, sobre todo salmos muy conocidos, el Salmo primero, ¿verdad? El Salmo del Miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad, que es el salmo propio de la Cuaresma, el Salmo 122, alzo mis ojos a los montes, el Salmo 23, que es el Señor es mi pastor, y otro salmo de los últimos, salmos aleluyáticos que se llaman, como para tener una idea, y vieran que es un texto muy lindo, porque estudiar los salmos y analizar los salmos da muchísima experiencia, sobre todo porque es algo muy existencial, toca mucho las fibras de nuestra vida, y eso es lo que tengo preparado para ofrecérselos prontamente. Buenas noches y sigamos adelante en que la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de riqueza para nuestra vida, ¿verdad? Y que esa luz siga iluminando nuestra vida, esa espada siga penetrando nuestro corazón y, ¿verdad? Y esa agua haga vida y fecunde nuestro corazón para poder producir los frutos que el Señor quiere. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estos encuentros tan lindos. Gracias a todos y muchas bendiciones. Bendiciones. Bueno, hasta luego. Hasta luego.